Ahora a ver el segundo principio y uno de los aspectos más importantes que tiene el segundo principio, que se llama entropía. Entropía es un concepto muy amplio. Por ejemplo, si a vos te agarra un psicólogo, te va a decir que vos tenés problemas entrópicos. Es decir, ¿cuáles serían los problemas entrópicos que te puede decir un psicólogo? Problema de conducta, un problema de alteración propia de conductas. Bueno, acá también ese concepto también es importante cuando nosotros vamos a aplicar el segundo principio. Bien, cuando nosotros vemos proceso de transferencia, siempre se produce el contacto de un cuerpo que tiene mayor energía, foco caliente, a un cuerpo de menor energía, que es el foco frío. Por eso uno de los principios dice que es imposible que una máquina sin ayuda mecánica externa transfiera calor a otro más caliente. Eso es imposible. Siempre necesito la ayuda de algo. Y el otro caso dice, sería imposible construir un frigorífico en el que el calor saliese del interior al exterior sin la realización de un trabajo sobre el sistema. En el primer caso, vos tenés que hay un elemento que te produce energía, que en el caso de la máquina térmica se llama turbina. La turbina te da un trabajo de expansión, por tanto un trabajo es positivo. En cambio, en la máquina frigorífica vos tenés un mecanismo que necesita de un accionamiento exterior para producir los fenómenos, que se llama compresor. El compresor de por sí no actúa solo, sino que necesita que una máquina lo mueva. Es un motor, profe, ¿no? Sí, sí, ya vamos a ver qué es lo que... Bien, entonces, vos fijate lo que significa la entropía. En el primer gráfico vos tenés partículas perfectamente ordenadas. O sea, dice que tenés una baja entropía. Por algún motivo vos desordenás esas moléculas, se produce una alteración de la misma. Es decir, adquieren un desorden, un caos. Ese caos se llama entropía. En este caso, vos fíjate que en el primer dibujo están perfectamente ordenadas las partículas, en el cambio en el otro, por algún motivo, se han desordenado. Entró lo que se llama en caos, se llama alta entropía. Entonces veamos algunos de los ejemplos que te dan. Entonces, ¿qué es la entropía? La entropía es lo que se llama el grado de desorden. Mientras más desordenados están los elementos, cuando han perdido ese orden, es que han adquirido entropía. Y al adquirir entropía no es otra cosa que adquirir un nuevo estado energético. Hace de cuenta que las moléculas han sido alteradas. Por eso, así como decíamos que había un sistema adiabático, es decir, aquel que no producía intercambio de calor con el medio, existe también el concepto en termodinámica de la entropía con caos, alteración. En este caso, ese desordenamiento, ese caos que se produce, es justamente por el movimiento de características moleculares. Por eso decimos acá que a mayor entropía significa mayor desorden y menor entropía significa más orden. El mayor desorden genera que hay un movimiento de las moléculas, por lo tanto se produce una alteración de la misma con una variación en la cantidad de energía que se manifiesta. ¿Cuántas veces alguno de los compañeros de ustedes no ha tenido un estado entrópico el sábado de la noche? Le estoy diciendo que no sea desordenado, por ejemplo. Entonces, a las 9 de la noche tenían baja entropía, estaban tranquilos. A las 12 de la noche, por efecto de algún elemento, se ha producido algún tipo de alteración, se han desordenado, o sea que han adquirido mayor, mayor entropía. Profe, ¿y
Consulta, ¿cuál sería Sí, la ventaja de que estén las moléculas más ordenadas o menos desordenadas? bien. Vos lo que necesitas es que se te desordenen las moléculas. ¿Para qué? Para transmitir energía. Te doy un ejemplo. Vos agarrás un recipiente con agua, agua natural. Lo pones a calentar, no pasa nada, están tranquilas las moléculas. Vos en esas Sí, condiciones no vas a tomar un mate cocido. no, ¿Qué necesitas con esa agua? Que se te la desordene, que se te altere. ¿Para qué? Para que se produzca un intercambio energético. Al levantar la temperatura, ahí sí la vas a poder usar. para que Ahí se sí vas a produzca poder hacer una transferencia y ahí se esa, produce un un alto desorden de de las las moléculas, moléculas. por ejemplo. Exactamente. O Entonces, sea, lo que tengo que lograr es que se produzca un mayor desorden. Es exactamente. mejor, ¿verdad? Mayor desorden significa que vos tenés un mayor aprovechamiento energético. Por eso yo Bien, siempre profe. doy el ejemplo de cuando querés tomar un mate cocido. ¿Entendés? Salvo que quieras tomar tereré, ¿qué es lo que tenés que hacer? Energizar al agua. ¿Por qué? Porque el agua está tranquila, las moléculas están sin ningún problema. Entonces, le das energía, se alteran, se desordenan. ¿Entendés? Se vuelve un caos de características moleculares. ¿Por qué? Porque toma energía, levanta temperatura, lo caliente y ahí vos pones el saquito de café, té, lo que sea. Entonces la entropía dice que es una propiedad de estado que solamente depende del estado inicial y final, independientemente del camino que recorre. Fíjate vos en el dibujo que está. Acá está perfectamente ordenadito. Fíjate, los azules por un lado, los rojos por el otro. O sea que tiene una baja entropía. Por algún motivo se ha producido un desorden de las partículas azules y las partículas se han desordenado. ¿Por qué? Por algún efecto. Puede ser el agregado de energía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate vos que se ha desordenado, entró en caos, desorden, por lo tanto tiene mayor entropía. Fíjate lo que sucede con más o menos es parecido a lo que yo te dije hace rato con el agua. Vos tenés un, un recipiente que tiene hielo y el otro que tiene agua. En este caso, la mezcla, vos lo que puedes hacer es mezclar qué cosa, los cubitos con el hielo. Al mezclarlo, ¿qué es lo que pasa? Hay un intercambio de energía. Hay uno que entrega energía y otro que absorbe energía. Ahí se va a producir una alteración de esas características. Entonces, vamos a ver de que las moléculas de agua, las moléculas de agua se pueden, se pueden ir ubicándose con respecto a las moléculas de hielo de distintas maneras. Hasta que va a llegar un momento en que todo lo que antes era hielo se ha transformado en líquido. ¿Y por qué? Porque hay algún elemento externo, que puede ser hasta el mismo medio ambiente, que ha hecho que se produzca esa alteración de estado y que no es otra cosa que un caos. Por eso hablamos justamente de esa variación de entropía. Dice que la entropía describe lo irreversible de los sistemas ¿Alguien más se ha termodinámicos. cortado? Bien, entonces dice que la entropía es de carácter extensivo que permite medir la parte no utilizable de la energía contenida en un determinado sistema. Después más adelante vamos a ver otro concepto también, que es la exergía, que es algo parecido y que tiene en cuenta lo que se aprovecha del total de la energía. Y hablamos acá de los sistemas irreversibles. Vamos a ver más adelante que hay algunos aspectos que nosotros lo tenemos que distinguir de entrada. Ya hemos visto qué era un sistema adiabático, ahora hemos visto qué es los sistemas entrópicos. Vamos a ver más adelante qué son los sistemas reversibles y cuáles son los sistemas irreversibles. Por eso, nosotros siempre tomamos como parámetro para estudiar algunas cuestiones que son meramente teóricas.
Para estudiar la reversibilidad o la irreversibilidad de los procesos, tenemos que estudiar, que lo vamos a ver enseguida, el famoso ciclo de Carnot. Fíjese lo que dice, y esto pasa en la mayoría de los varones. Tenemos una habitación ordenada, es el sistema inicial. Después cuando llegamos a la casa tiramos todo. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Al sistema inicial lo alteramos, que es la habitación ordenada, y la desordenamos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Hubo un salto, una variación entrópica. Siempre las entropías, como depende del estado final inicial, la vamos a trabajar como variación. ¿Variación de quién? Del estado final, en este caso la habitación desordenada, con respecto a la habitación ordenada que era el sistema inicial. Es un ejemplo de la habitación. Fíjense ahora cómo nosotros tenemos en la parte de abajo partícula amarilla, verde y roja, y pasa al estado donde sean del salto entrópico, no puede volver a su estado inicial. Por eso dice la entropía es un proceso irreversible. Entonces, ¿qué es la entropía? Dice, la entropía indica el grado de desorden de un sistema. Es la tendencia a pasar de estados ordenados a estados desordenados, desorganizados, y finalmente a lo que se llama el caos. El caos, en este caso nuestro, va a ser el caos de características eminentemente moleculares. Bien, bueno, acá dice los estados irreversibles aumentan la entropía, que es lo que vimos cuando teníamos los cuerpos de distintos colores. Y lo que me interesa de esto es que, ¿en qué se mide la entropía? La entropía, por definición, es la variación que sufren los cuerpos cuando yo le doy o le saco calor con respecto a un elemento que nosotros lo tomamos como referente, que se llama temperatura absoluta. O sea que la variación de entropía es igual a la variación de la cantidad de calor, que puede ser positivo o negativo, con respecto a la temperatura. ¿Qué tipo de temperatura? Temperatura absoluta. Entonces, la cantidad de calor, ¿en qué se mide? Se mide en kilocaloría, en kilojoule, y la temperatura absoluta ya sabemos que se mide en grados Kelvin, ¿no? Entonces acá va a aparecer abajo, final menos la entropía inicial, y es la sumatoria positivo negativo sobre un valor que nosotros lo tomamos como referente, que se llama temperatura absoluta. Acá hay una pregunta, dice, ¿cuál tiene mayor entropía, el sólido o el gas? Fíjense que el sólido, ¿cómo están sus partículas? Están bien ordenaditas, o sea que tienen una baja entropía. En cambio el gas, ¿cómo está? Están bastante desordenados, o sea que adquirió un estado entrópico. Acá está cómo se hace para determinar el cálculo de la entropía. Yo acá directamente le voy a dar la fórmula final, pero en el apunte, cuando yo lo subo al aula virtual, al que le interese, ahí está la fórmula, cómo determinamos los parámetros que yo necesito determinar en un cálculo entrópico. La variación de entropía, hemos dicho que era la cantidad de calor, que se mide en kilocalorías, por ejemplo, kilojoules, sobre la temperatura T, que es la temperatura absoluta. En todo proceso reversible, ¿verdad? Que ese va a ser el integral de dq sobre T. Acuérdense, cantidad de calor puede ser positiva o puede ser negativa. Y T es la temperatura absoluta. Quiere decir que dimensionalmente, en el numerador es una cantidad de energía, kilojoule, kilocaloría, y en el denominador es una temperatura absoluta. Sí. Hay un concepto, es decir, así como vos lo podés tomar a la entropía, por ahí como te digo, te va a agarrar un psicólogo y te va a hablar de entropía. Acuérdate que la termodinámica tiene la termodinámica clásica y la termodinámica estadística, ¿entendés? Más que todo que estadística es la sumatoria de las cantidades de calor. ¿Por qué? Porque en un sistema pueden aparecer varias cantidades de calor.
Por eso decía que esa cantidad de calor puede ser positiva o negativa. No puede ser nula, porque si es nula es adiabático. Y si es adiabático, ese se mantiene constante, o sea que la entropía se mantiene constante. Bien, las unidades de entropía, más o menos ya lo dije, y acá está cómo se hace para... Y acá, hasta el momento nosotros habíamos trabajado con el diagrama presión-volumen. El diagrama presión-volumen, si yo lo proyecto sobre el eje de las X, me da un área rayada que me indicaba qué cosa, el trabajo mecánico. Acá voy a trabajar con dos nuevos ejes que son la temperatura en el eje de las Y y la entropía en el eje de las X. Fíjense que hay ahí una línea para ir desde el punto A hasta el punto B. Si yo la proyecto sobre el eje de las X me va a dar un área rayada. ¿Qué me da esa área? Debajo de la curva, cantidad de calor. O sea que ya conocemos dos formas de hacer los dibujos. Presión-volumen, que me da trabajo, y temperatura-entropía, que me da cantidad de calor. Si yo me pongo a trabajar con esta fórmula, voy a llegar a determinar dos fórmulas generales. Esas son las dos fórmulas generales. Fíjense, S2 menos S1, esto es lo que tengo acá va a ser entropía específica, o sea, van a ser es CB por logaritmo neperiano de T2 sobre T1 más A, equivalente mecánico, R con tan cuenta, acá no tengo presión. Y la otra fórmula es CP por logaritmo neperiano de B2 sobre B1 más CB por logaritmo neperiano de P2 sobre P1. Quiere decir que en esta fórmula no tengo qué cosa, no tengo temperatura. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ir particularizando caso por caso. Por ejemplo, si yo tomo un proceso a presión constante, esta fórmula primera va entera. En cambio, la segunda, esta parte desaparece. ¿Por qué? Porque la presión se mantiene constante. Entonces, la primera va completa, la segunda va a la primera parte. Segundo, voy a un proceso a volumen constante. Si a volumen constante, esta parte desaparece. Fíjese que queda CB por logaritmo neperiano de T2 por T1. Y acá esta parte desaparece. O sea que me queda CB por logaritmo neperiano de P2 sobre P1. Tercer caso, si fuese isotérmico, la temperatura se mantiene constante. Quiere decir que la primera fórmula, la expresión donde aparece la temperatura, desaparece. Y la segunda, al no tener temperatura, para el cuarto caso se me da en el sistema adiabático. Adiabático Q igual a 0, por lo tanto, S se mantiene constante. Entonces, con esta fórmula es con la cual nosotros vamos a resolver todos los problemas. Ahí abajo seguramente está particularizado cómo va quedando cada una de las fórmulas. Bien, y ahí está ya como conclusión, ¿qué pasa cuando la variación de entropía es menor que 0, cuando es igual a 0 y cuando es mayor que 0? Entonces, ¿qué es la entropía? La entropía no es otra cosa que las cantidades de calor que intervienen en un sistema que toma como referencia la temperatura. ¿Qué tipo de temperatura? La temperatura absoluta. ¿Qué indica la entropía? Desorden, caos, alteraciones desde el punto de vista molecular. Si fuésemos psicólogos, habría una distorsión de la conducta, por ejemplo. Bien, eso es lo que respecta a entropía. Veamos un poquito ahora el ciclo de Carnot. Nosotros hemos dicho que todos los procesos termodinámicos toman como referencia algún ciclo de características ideales. Ese ciclo de características ideales que está formado por dos isotermas y dos adiabáticas es el que se conoce como ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es la base de todos los otros ciclos que van a venir más adelante. La máquina térmica, la máquina frigorífica, ciclo Otto, ciclo diésel, semidiésel, Rankine y Brayton. Entonces,
qué es lo que hizo el amigo Carnot? El amigo Carnot hizo un proceso de características reversible. Es decir, que si va en sentido horario o en sentido antihorario, vuelve a sus condiciones iniciales. Por supuesto, eso es meramente teórico, eso en la realidad nunca puede llegar a ocurrir. Entonces hemos dicho de que Carnot tiene dos isotermas y dos adiabáticas. ¿Se acuerdan que la isoterma, la fórmula era P por B igual a constante, ley de Boyle? Y las adiabáticas era P por B a la capa igual a constante, la capa menos 1 igual a constante, o temperatura por 1 sobre la presión a la capa menos 1 sobre capa igual a constante. Son las tres fórmulas que nosotros tenemos en el caso de la adiabática. Entonces, en Carnot, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el comportamiento de un gas ideal dentro de un pistón. Bien, ya vamos directamente al dibujo. Fíjese, este es un ciclo de Carnot en un sistema presión-volumen. Acuérdense, como he dicho, que en un sistema presión-volumen, toda el área encerrada dentro de estas transformaciones me va a dar el gas. Voy a partir con un gas ideal en el punto C, que tiene una determinada presión y una determinada temperatura. Hago una expansión de características isotérmicas de acuerdo a la transformación CD. Esto se hace, sí, Ramón no se está viendo. no aparece. No. A ver, ya te la. Profe, Ya la ponemos. Sí, el ciclo de Carnot se lo puede considerar en las turbinas gas también. es la base de todas. No te hagas problema que esa es Ah, bien, bien. la base de todo. Teórico, por supuesto, ¿no? Espérese, ya lo. Acuérdense, en el ciclo de Carnot se compone de dos isotermas y de dos adiabáticas. Espera que no lo estoy pudiendo. ¿Ahí aparece? No todavía. Espera. Espera, ya lo ve. Bien, habíamos quedado en el tema PB. Entonces teníamos la transformación CD. En el punto C teníamos un gas ideal que estaba a una determinada presión y temperatura. Le doy una cantidad de calor de la fuente Ramón, caliente que se llama, mediante una transformación que es una expansión de características isotérmicas. Es decir, de C hasta D la temperatura se mantiene constante y hay un aporte de una cantidad de calor de la fuente caliente. Cuando llega al punto C, hagan de cuenta que ese pistón que yo tengo ahí, en la cual se ha producido una expansión, lo envuelvo con algún elemento, por dar un ejemplo, amianto, cosa que ya no existe. ¿Para qué? Para evitar que haya contacto energético con el medio, es decir, transformo en una adiabática. Entonces, ese gas, donde la cantidad de calor que se intercambia pasa a ser cero,
sigue expansionándose hasta el punto A. Es decir, que la expansión empieza en el punto C, expansión isotérmica, y hace una expansión adiabática. Lo que sí se ha producido una caída de la temperatura, porque acá tengo la temperatura CD y baja al nivel de la temperatura AB. Cuando está en el punto A, se hace una compresión de características isotérmicas con eliminación de una determinada cantidad de calor a la fuente fría, hasta que llego al punto B. En el punto B sigue la compresión, solo que ahora el pistón, ¿qué es lo que hicimos? Lo recubrimos con algún elemento para que no intercambie calor con el medio. Y nuevamente vuelve al punto C. Si esto se hace en el sentido de las agujas reloj, es lo que nosotros conocemos como la máquina térmica. Por eso, ahí es importante algunas de las apreciaciones que da Carnot, que ya las vamos a tener en cuenta. Entonces, CD, ¿qué viene a hacer? Viene a ser una expansión de características isotérmicas. Acuérdense que en la isotérmica no hay variación de energía interna, así que todo el trabajo se ha transformado a expensas de la cantidad de calor aportado. En DA sigue la expansión, solo que es una expansión de características adiabáticas. Acuérdese, acá no hay cantidad de calor, quiere decir que toda la energía interna se ha transformado en un trabajo negativo. De AB es una compresión de características isotérmicas, y luego sigue comprimiéndose, solo que es de características adiabáticas, hasta volver a su estado inicial, que es el punto C. Si esto yo lo hago en sentido de las agujas de reloj, se llama máquinas térmicas. Si yo lo hago en sentido contrario a la aguja de reloj, es decir, vuelvo al estado inicial, se llama máquina frigorífica. Entonces, entre las acciones que nosotros tenemos que... ¿Y por qué tomamos como referencia Carnot? ¿Por qué? Porque Carnot, como referencia, es un ciclo que le puede dar un rendimiento del 100%, lo cual es meramente teórico, eso nunca va a llegar a suceder. Otra cuestión que nos establece Carnot dentro de su postulado, dice que no hay ninguna máquina térmica que funcionando cíclicamente, todo el calor que yo le dé se transforma en trabajo. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, el caño de escape. En todo motor yo le doy un poco de energía, se transforma en un poco de trabajo y elimina energía a través de la chimenea y del caño de escape. Y otro de los postulados que me dice Carnot dice que no existe ninguna máquina térmica que trabajando cíclicamente me dé un rendimiento mayor que el de Carnot. O sea que lo máximo que ustedes van a obtener va a ser Carnot. De nuevo, meramente teórico, meramente teórico. Entonces, toda esa explicación que yo le di de lo que va pasando en cada una de las transformaciones, acuérdense que Carnot tiene dos isotermas, CD y AB, y tiene dos adiabáticas, DA y BC. Acuérdense los perfiles que eran distintos entre la isoterma y entre la adiabática. Entonces ahí está abajo explicado cada uno de los pasos. Otra cuestión, el pistoncito este es A y el C. AC. Eso es lo que se conoce como volumen de barrido del pistón. El volumen de barrido va a ser el máximo valor que alcanza hacia la derecha, BA, se llama BC. O sea que el volumen de barrido es volumen en A menos volumen en C. ¿Para qué me sirve el volumen de barrido? Para calcular lo que se llama, y es muy importante en todos los ciclos, la presión media efectiva, que es el trabajo neto, es decir, lo que me queda dentro del diagrama PV con respecto al volumen de barrido. Entendiéndose como trabajo neto la cantidad de calor que ingresa menos la cantidad de calor que sale en valor absoluto. ¿Por qué digo valor absoluto? Porque si no sería QC menos, pero como la cantidad de calor que elimino es negativo, menos por menos más y no puede ser. Por eso siempre decimos que el trabajo neto es QC menos el valor absoluto de QE. Eso es lo que se conoce
cómo trabajo. Y bueno, y ahí está más o menos cómo se produce la transformación en cada uno de ellos. Acuérdense, la máxima temperatura que alcanza CD se mantiene con temperatura a través de la cual voy a eliminar la temperatura de la fuente fría. Bien, y acá está más o menos detallado qué es lo que va pasando. La fórmula son las fórmulas que ya conocemos. Lo que sí van a tener que, después le voy a pasar un formulario. Ahí está. Profe, la última parte no entendí bien del volumen de barrido. Sí, el pistón. ¿De dónde se mueve el pistón? Fíjate, cuando nosotros veamos motores de combustión interna, el pistón va desde un lugar hacia otro lugar. Una cosa que el pistón esté acostado, irá del punto muerto derecho al punto muerto izquierdo o parado. Punto muerto superior, punto muerto inferior. La diferencia de volumen es lo que se llama volumen de barrido. Bien, habíamos dicho que en un diagrama PV la proyección sobre el eje de la X me daba trabajo. Y como ya habíamos visto entropía, aparece el diagrama TS, cuya proyección sobre el eje de la X que me da cantidad de calor. Entonces, al PV que hemos visto hace rato, ahora lo vamos a ver en un TS. Fíjate, en CD corresponde a la temperatura de la fuente caliente. Ramón, que, no sí, se está viendo el archivo. A ver, ya te digo. Lo que sí te restan 2 minutos y medio. Espera, ya lo. Bueno, no, directamente, no, pues ya me quedo sin tiempo. Yo lo voy a pasar, termina la clase y se lo voy a colgar en la aula virtual, al apunte. Hay un apunte también de entropía, para que ya, y les voy a mandar también la fórmula con la cual vamos a hacer todos los problemas. La clase que viene vamos a volver hacia atrás y vamos a hacer el primer principio aplicado en los sistemas abiertos que había quedado pendiente en la clase pasada. Entonces, termino acá, ya se me quedan muy poco, y le subo al aula los dos archivos que hemos visto, más otro archivo de entropía, donde están cómo se deducen las fórmulas, más o menos para que tengan idea, nada más que eso. Listo, chicos, nos vemos el martes que viene. Profe, muchas gracias. Hasta luego, profesora. Chao, Vivi. Hasta luego. Chao, Ramón, que estés muy bien.